Ya pasamos a la guía docente o estructura de la guía docente que deberíamos elaborar. Bien, en cuanto al concepto de guía docente de una asignatura, pues sería un documento que proporciona información adicional a lo que era el clásico programa de asignatura. Concretamente, una guía docente se puede definir como un documento que cumple el doble papel de informar a los estudiantes y mejorar su proceso de aprendizaje. Informar a los estudiantes es obvio, porque es el papel que cumplía ya el programa de la asignatura, en donde hemos dicho que la guía docente dará más información, información que va más allá del clásico programa de la asignatura. Trata de mejorar el aprendizaje de los estudiantes porque, entre otras cuestiones, se tiene que contextualizar la asignatura en el plan de estudios, en donde el alumno aprenderá qué relaciones tiene esa asignatura con el módulo de pertenencia o itinerario formativo al cual pertenece esa asignatura. En ese sentido, el alumno aprenderá qué relación tiene esa asignatura en el contexto del plan formativo. Por otra parte, una de las funciones de la guía docente es explicar para qué sirve mi asignatura como futuro profesional. En ese sentido, la guía docente favorece el aprendizaje porque es motivador o trata de motivar al estudiante dándole información de qué utilidad o qué atractivo tiene la asignatura en el contexto del plan de estudios y para su futuro profesional. Nosotros hemos establecido un modelo o estructura de 10 apartados. No penséis que este modelo es un modelo de excelencia, es un modelo que constituye el mínimo denominador común del conjunto de guías docentes que se han propuesto por parte de otras universidades, incluso por parte de la ANECA. Entonces, creemos que estos son el mínimo denominador común de estructura en 10 apartados que debería tener cualquier guía docente adaptado al espacio europeo de educación superior. Esta guía docente o esta estructura no nos tiene que asustar. En el ejemplo que aparece en el anexo, la guía docente tiene una extensión de entre 6 y 7 páginas DIN A4. Por tanto, son 6-7 páginas a lo sumo. Probablemente la mayoría de vosotros en vuestros programas de asignaturas tengáis una información similar. Habrá algunas novedades. Hay que explicitar el reparto de horas de trabajo presencial y autónomo, pero quitado eso, identificación de la asignatura, los objetivos de la asignatura, la metodología o el tipo de clases que vais a impartir y la evaluación, eso es común a cualquier programa de asignatura que hemos llevado a cabo hasta el momento o hemos diseñado hasta el momento. Por tanto, esta estructura de guía docente no implica muchas novedades en cuanto a lo que estábamos haciendo hasta el momento. Ahora vamos a pasar brevemente a cada uno de los apartados que constituirían esta guía, pero antes deciros que, de nuevo, la guía docente de nuestra asignatura se introducirá en una herramienta informática que estará lista a partir del 15 de mayo. A partir del 15 de mayo, a través de la intranet, podremos introducir los contenidos de la guía docente, con el objeto de facilitar su elaboración, su publicación y difusión a los alumnos. Entonces, a partir del 15 de mayo estaría preparada esa herramienta, a partir de la cual los profesores identificados como responsables de la asignatura podrían introducir el contenido de la guía docente. El primer apartado es de identificación de la asignatura, en donde hay que aportar los datos más técnicos, es el nombre, la titulación, el código. El carácter puede ser de formación básica, obligatoria, optativa, mixta. Ese concepto o ese término lo hemos adoptado de la ANECA. Mixto hace referencia a que una asignatura podría tener un carácter obligatorio en una titulación, pero esa misma asignatura, que es compartida con otra titulación, tiene otro carácter de formación básica. Bueno, pues el carácter sería mixto, dependería de la titulación, pero en general pues será de formación básica, obligatoria, optativa.
Bien, después datos sobre el profesorado que impartiría docencia o participaría en la asignatura. Después el segundo apartado es el de contextualización. El objetivo de este apartado es situar la asignatura en el contexto del programa formativo y en pocas líneas se trataría de plasmar sus características académicas y organizativas, si la asignatura es de tipo introductorio, de formación básica, si es de tipo metodológico, de tipo más teórico. Una breve descripción de lo que el alumno va a aprender cursando esa asignatura. No se trata de proporcionar el listado de competencias, sino en un parrafito transmitir qué es lo que vas a aprender en esta asignatura o qué habilidades o conocimientos vas a adquirir. Su papel y relación con otras asignaturas de la titulación. Bueno, pues esta asignatura es de formación básica y forma parte del módulo tal que está compuesto por estas asignaturas. Y mi asignatura es de primero y las siguientes asignaturas son de tal curso, que están muy relacionadas y mi asignatura va a permitir asentar las bases del módulo al cual pertenece. Por ejemplo, en el ejemplo del anexo está perfectamente explicado, pues, de forma muy breve y de forma muy clara, pues, las características académicas, la descripción de lo que aprenderá el alumno, la relación con otras asignaturas, y el último apartado hace referencia a qué interés tiene la materia para el futuro profesional de ese estudiante. Bien, el apartado de requisitos. Los requisitos hacen referencia a que el alumno conozca qué expectativas tiene el profesorado sobre su formación previa y las condiciones recomendables para iniciar la actividad o las actividades en esa asignatura. Hay dos tipos de requisitos. Los requisitos esenciales, que son aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que sin las cuales no se puede comenzar la asignatura. Dentro de los requisitos esenciales habría que determinar cuáles son las asignaturas que necesariamente, y eso es a nivel administrativo, que necesariamente tiene que haber superado previamente. En los planes de estudios se podía determinar qué materias eran condición previa de ser superadas antes de matricularte o acceder a tal materia, tal asignatura o tal módulo. Después tenemos los requisitos recomendables, que como el propio nombre indica, serían aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, hombre, que son deseables como punto de partida y que mejorarían el desempeño de esa asignatura por parte de los estudiantes. Dentro de los requisitos recomendables también se debe especificar, a vuestra consideración, cuáles son las asignaturas recomendables que debería haber superado, pero como recomendación. Bien, en el cuarto apartado, el de competencias, lo que hay que listar es el conjunto de competencias específicas y genéricas que vamos a trabajar en la asignatura, evidentemente de forma coordinada con el resto de asignaturas del semestre y de la titulación. Habrá planes de estudios que expliciten qué competencias se trabajan en cada módulo, y eso era obligatorio, por tanto todos los planes de estudios al menos tienen el listado de competencias que se trabajan en el módulo de pertenencia de la asignatura, y en algunos planes de estudios, los menos, especifican qué competencias se trabaja en cada asignatura. Eso ya tendréis que ver en vuestro plan de estudios cómo queda plasmado, a qué nivel de concreción. En cualquier caso, siempre respetando el compromiso adoptado en el plan de estudios, pues tendréis más margen o menos margen de libertad. En cualquier caso, con independencia de lo dicho, el listado de competencias que se introducirán en un campo libre siempre tendrán que hacer referencia al listado de competencias que aparece en el plan de estudios. No podrán ser otras, evidentemente. Y lo que tendrá que procurar el Consell d'Estudis es hacer el reparto de trabajo de competencias que posibiliten y garanticen que al finalizar la titulación el alumno adquiera a lo que nos hemos comprometido en cuanto a objetivos y competencias. En cuanto a los contenidos, bueno, no hace falta profundizar mucho ni redundar en ello. Aquí tendremos la oportunidad de determinar los temas, los bloques, apartados, subapartados, incluso si queremos descripción de los contenidos, porque serán unos campos libres. En cuanto a la metodología docente,
aquí se tienen que detallar las modalidades organizativas, el tipo de agrupación y la metodología que se utilizará para alcanzar esos objetivos en términos de competencias. Para cada modalidad, pues podremos elegir de un listado concreto, el que se ha determinado previamente, clase de teoría, clase práctica, práctica de laboratorio, prácticas externas, etcétera. Podríamos elegir la modalidad. El campo de nombre está reservado para aquellos casos, y es opcional, en que utilicemos la misma modalidad para dos actividades diferentes. Por ejemplo, yo puedo utilizar las clases de teoría para hacer mi clase magistral y clases de teoría para llevar a cabo exposiciones orales en grupo. Es la misma modalidad, pero para propósitos diferentes. Entonces aquí tendríamos la misma modalidad, pero aquí tendría la oportunidad de darle un nombre, ¿no? De una identificación que yo le quiera dar una señal de identidad y de identificarlo de forma más sencilla. Tipo de agrupación, pues dependerá de la modalidad que hayáis elegido, pues si es clase de teoría, el tipo de agrupación único que podréis utilizar es grupo grande. Si es de prácticas, grupo grande o mediano, y así sucesivamente. Y aquí lo que se pide es una breve descripción. Esto ya es un campo libre, una breve descripción de la metodología que vais a utilizar, es decir, en qué va a consistir esas sesiones de trabajo presencial, qué es lo que va a hacer el profesor, qué es lo que va a hacer el alumno, en qué va a consistir. Y ya las actividades de trabajo no presencial, pues bien, esto ya es a consideración del profesorado, el decir, bueno, pues trabajo individual, preparación de las unidades didácticas para el examen, o preparación de las prácticas en grupo, o realización del proyecto tal. Pues bien, aquí tenéis la opción, en la medida de lo posible, especificar de forma más detallada o menos detallada las posibles actividades de trabajo no presencial que consideráis o que contempláis en vuestra asignatura. Bien, el apartado 7 de estimación del volumen de trabajo, esto sí que es verdad que es una novedad, porque consiste en llevar a cabo el reparto o distribución de horas de trabajo presencial y autónomo del alumno en nuestra asignatura. En la aplicación informática, esta tabla se va a generar automáticamente, no tenemos que volver a introducir ningún dato, se genera automáticamente a partir de las modalidades y nombres que hemos cumplimentado previamente en el apartado anterior. Aquí lo único que hay que determinar o especificar es el número de horas previsible que tiene que invertir el alumnado. Si yo, por ejemplo, hago 14 sesiones de 1 hora de clase de teoría, clase magistral, aquí pondría 14 horas. Lo mismo que el número de horas de práctica. Evidentemente, siempre hace referencia a las ofertadas a un alumno prototipo, ¿no? Para un alumno dado, reparto de horas. Como digo, estos campos ya estarán cumplimentados automáticamente en base a las modalidades que hayáis utilizado en el apartado anterior. Lo único que hay que determinar son las horas. Y su definición en términos de crédito de CTS y porcentaje se generará automáticamente. Tú pones 14 horas, te hará un cálculo en ECTS dividido por 25 y después el porcentaje respecto al total. Al final lo que tiene que salir para una asignatura de 6 créditos pues son 150 horas de trabajo total, 6 créditos ECTS y un 100% de todo el trabajo. Pero insisto en que en esta tabla o en este apartado únicamente habrá que colocar o distribuir las horas. Es vuestra previsión, no es ningún compromiso ni ningún contrato, es la previsión que vosotros llevéis a cabo como profesores de esa asignatura. Bien, el apartado 8, y esto tiene que quedar muy claro, el apartado 8 trata sobre el plan de trabajo o cronograma. Con el ánimo de facilitar al máximo vuestro trabajo, este apartado, en primera instancia, no habrá que cumplimentarlo. Me voy a explicar. La idea, al menos para este curso académico que viene, la idea era, bueno,
sobre el mes de abril se constituiría el Consell d'Estudis y en la medida de lo posible el Consell d'Estudis comenzaría ya un poco a coordinar pues, qué competencias se deberían trabajar entre las diversas asignaturas. Pero la idea era que vosotros ya pudierais empezar a pensar o a trabajar, aunque sea en un Word. Estamos estudiando la posibilidad de daros una plantilla Word para que después sea copiar y pegar en la aplicación. Eso veremos que es lo más plausible o lo más adecuado. Pero la idea es que vosotros comencéis a trabajar en la guía docente. La guía docente, claro, yo tengo cierto entreno, pero invertí, para que os hagáis una idea, unas 7-8 horas. La guía docente que tenéis aquí en el anexo, unas 8 horas más o menos. 6 o 7 folios DIN A4 por una cara. La idea es poder comenzar a elaborar vuestra guía docente como trabajo personal en gran medida. El cronograma o plan de trabajo, este apartado, no se cumplimenta. Como hemos dicho, se cumplimentaría a través de una herramienta informática hecha a propósito y eso sería en el mes de septiembre. Bueno, la idea es que una vez que se genere ese cronograma para la asignatura y para el semestre, para el conjunto de asignaturas de ese semestre, una vez creado ese cronograma, se generaría automáticamente en este apartado de la guía docente el cronograma de mi asignatura, no la del semestre, sino la de mi asignatura. Creemos que es la única forma de poder hacer un trabajo, un reparto inteligente de la tarea. Ahora empezar a hacer la guía docente teniendo en cuenta el tema del cronograma, que eso implica una coordinación muy importante entre todo el profesorado que va a impartir en ese semestre. Preferimos cumplimentar o empezar a pensar sobre los diversos apartados de la guía docente, es decir, al menos con una cierta coordinación, al menos referidas a las competencias que se van a trabajar, aunque en gran medida están determinadas en el plan de estudios. Y lo que hace referencia a una mayor labor de coordinación, que es el cronograma, se lleva a cabo ya en septiembre, una vez generadas las guías docentes y publicadas. Y después, con el cronograma del semestre, se generaría automáticamente en este apartado el cronograma solo referido a la asignatura. Y no habría que cumplimentarlo, eso es muy importante. En cualquier caso, en el ejemplo que tenéis en el anexo, pues aparece de forma ilustrativa pues, cómo sería el cronograma de una asignatura. Lo que nos encontraremos el 1 de septiembre, y eso tendréis asesoramiento, apoyo de todo tipo, es en el cronograma semanal de la asignatura en donde ya están reservados los espacios, las aulas y el horario. Y en esos espacios habría que aportar el número de horas, la metodología utilizada o la modalidad organizativa y el número de horas previsible de trabajo semanal autónomo. Esa sería la información. Bien, en cuanto a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, se ha de indicar los procedimientos o técnicas de evaluación, los criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? Lo que tiene que demostrar el estudiante para que el profesor verifique o certifique que el estudiante ha obtenido los resultados de aprendizaje o competencias. Esos son los criterios de evaluación. Y los criterios de calificación o ponderación es el peso que tiene esa actividad, ese instrumento respecto a la calificación global de la asignatura. Estos son 3 elementos clave: procedimientos o técnicas de evaluación, los criterios de evaluación y los criterios de calificación o ponderación. Después habría que indicar si el tipo de evaluación, esto es opcional, se realiza mediante un contrato pedagógico. Si no se utiliza ningún contrato pedagógico, no se hace mención. Si se utiliza, es aquí el apartado donde tiene que quedar explicitado. Otra cuestión muy importante de la cual hemos hablado es si el tipo de actividad evaluativa es recuperable o no recuperable. Hemos hablado de ello. Una actividad es recuperable si no la superas en el periodo lectivo. En el periodo de recuperación, bueno, ya sea en septiembre, ya sea en julio, la puedes recuperar.
Ahora bien, las actividades evaluativas no recuperables son aquellas actividades que tienen que ser superadas en el periodo lectivo, y si no las superas, no son susceptibles de recuperación en ese segundo periodo de recuperación. Por tanto, ahí ya depende de vuestra consideración como profesor responsable y dentro del consenso que supondría pues, ese semestre entre todo el profesorado y en el Consell d'Estudis. Actividades recuperables, no recuperables. Evidentemente hay que pensarlo muy bien, porque actividad no recuperable significa que si no la superas en el periodo lectivo, al no ser recuperable en ese segundo periodo, la asignatura no es superada. Y esto, por supuesto, que por defecto, ya depende de vuestra consideración, pues todo es recuperable o alguna no lo es. Eso ya depende de vosotros. Y se ha de llevar a cabo una orientación hacia el periodo de recuperación. Bien, aquí tendríais en una tabla que especificar los procedimientos de evaluación. Evidentemente, esta tabla se va a generar automáticamente dependiendo de las modalidades de evaluación que habéis especificado anteriormente en una tabla previa. Aquí habría que especificar si es recuperable o no cada actividad. Los criterios de evaluación, como hemos dicho, es una breve descripción de qué es lo que se espera que el alumno tenga que demostrar para verificar que ha adquirido los resultados de aprendizaje, y siempre habrá aquí al menos una columna en donde tengáis que colocar o determinar en términos de porcentaje el peso que tiene cada actividad evaluativa. Si utilizáis varios itinerarios evaluativos, tendréis la opción de generar más columnas, más ponderaciones. Y dependiendo del itinerario evaluativo, pues un procedimiento de evaluación tendrá un peso u otro, o simplemente en una tendrá peso y en otro itinerario evaluativo ese mismo procedimiento de evaluación no tenga ningún peso. Bien, y ya para finalizar lo que es la estructura de la guía docente, bueno, pues un apartado que siempre está presente de forma constante en los anteriores programas de asignatura: recursos, bibliografía, documentación complementaria. Para este próximo año académico no estará preparado, pero para el siguiente lo que estará preparado es que desde este apartado os podréis conectar directamente a biblioteca y ver la disponibilidad de ejemplares de los manuales que están a disposición del alumnado en biblioteca. Esto no está previsto que esté listo para este ya próximo curso académico, pero la idea sería que no tuvierais ni siquiera que introducir los datos de la bibliografía. Siempre tendríais la posibilidad de acudir online desde este apartado a biblioteca y ver qué ejemplares hay, qué manuales hay y sobre todo qué disponibilidad hay para el alumnado. Muchas veces ponemos manuales que simplemente es que no están, o hay un número inferior al necesario para cubrir las necesidades del alumnado.